Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Josué, Yehoshua. Entonces al Todopoderoso por darnos siempre la oportunidad de compartir la palabra. Y en esta vez estamos estudiando el libro de Yehoshua, ¿no? Josué, el libro que nos está mostrando mucho sobre lo que será un día el retorno de nuestro maestro Yeshua. Amén. También tiene sombra profética, ¿no? Cada acontecimiento que está ocurriendo, en especial lo que se trata de la conquista de la tierra de Canaán. Y vimos, por ejemplo, los 3 últimos capítulos que trataban sobre el paso al río Jordán, cuando las aguas se le abrieron y el pueblo pudo pasar el río Jordán. Y también cuando colocaron las 12 piedras para memoria, ¿no? Y también hicieron el altar ahí en Gilgal, donde ellos entendieron y reconocieron que nosotros estamos cruzando este río, estamos llegando a esta tierra gracias a la guía del Todopoderoso a través de su Torah, a través de su instrucción. Porque ¿qué fue lo que hizo que los israelitas queden en el desierto? Precisamente que no recibieron bastante bien esas instrucciones. Entonces, a través de la instrucción, hoy nosotros somos parte de esta promesa de estar entrando en la tierra prometida. Y el capítulo 5 vimos la circuncisión y la Pascua en Gilgal. La circuncisión era un acto que ellos realizaban como haciendo entender que a partir de ahora nosotros pertenecemos a esta tierra. Era un pacto que había hecho sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, con el Todopoderoso, de que toda la descendencia de Israel que habite esa tierra como promesa iban a tener una señal ante el Eterno, que era la circuncisión. Ya habíamos compartido bastante ese tema. Si alguien quiere conocer más, saber más sobre lo que tocamos y tratamos, entonces entra a nuestra página de nuestra cuenta de YouTube, Palabras de Vida Eterna. Cuando ustedes escriben Palabra Vida Eterna, le va a salir varias páginas que se llaman Palabra Vida Eterna. El de nosotros es el que tiene un libro, una Biblia con un menorá, así, ¿no? Es medio celestito, ¿no? Ese es su logo. Entonces ahí encuentran Palabras de Vida Eterna. Entonces, ustedes llegan ahí, van a la lista de reproducción y buscan el libro de Josué. Son los últimos estudios que estamos haciendo, o sea que sí o sí le va a salir en los primeros videos también. Muy interesante para poder nuevamente volver a aprender y entender sobre este tema del libro de Josué. Entonces, la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Y hoy vamos a entrar en el tema de la toma de Jericó. A partir de hoy comienza el primer combate, se puede decir la primera conquista en la tierra de Canaán. Todas las batallas y luchas que habían tenido los israelitas fue al otro lado del Jordán, como rumbo a la tierra prometida. Pero a partir de ahora, la lucha es en Canaán. Y vamos a ver que va a acontecer algo increíble, ¿no? Y porque la primera ciudad con que ellos se encuentran, la ciudad que estaba prácticamente en la entrada a la tierra de Canaán, era la ciudad de Jericó. Y una de las características de la ciudad de Jericó era que tenía un muro bastante fuerte. Dicen que tenía como 5 a 6 metros de altura, que eso era muy grande antes, ¿no? Y como 2 metros de ancho. Podía una carreta o un auto podía circular ahí. Entonces ahí estaba bien fortificada. Y bueno, ese es el tema que hoy vamos a compartir. Y espero que el Todopoderoso nos pueda guiar. Y sobre todo el objetivo es de aprender la Biblia, ver un poco su contexto histórico y también el mensaje espiritual que el Padre nos quiere dar sobre este tema. Amén.
Bueno, dice la toma de Jericó o la conquista de Jericó, ¿no? El versículo 1 empieza así. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Así comienza el primer versículo. Decía que Jericó estaba cerrada y recalca bien cerrada. Y algunos entienden que cerrada significa que, bueno, porque los israelitas estaban sitiando la ciudad, entonces los de Jericó empezaron a cerrar todas sus puertas y no dejaban que nadie salga afuera. Por ejemplo, si alguien quería escapar, no podía. Y eso es algo interesante porque nosotros hemos visto varias veces que hemos tocado el tema de Jericó y la conquista de la tierra de Canaán, que esto representa como, Jericó representa como ese sistema que a nosotros nos tiene atrapado. Y aunque muchas veces nosotros queremos salir de ahí, no podemos. Nosotros, por ejemplo, estamos encerrados en un sistema, en un gobierno, en un sistema que controla muchas veces nuestras vidas sin que nosotros la deseemos. Entonces, ¿qué podemos hacer para escapar de ahí? Y vemos, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, no se puede hacer nada, a menos que venga Yehoshua y nos rescate. Por eso aquí se entiende entonces lo que va a hacer el Mesías con nosotros cuando va a venir y nos va a rescatar. ¿Y a quién le va a rescatar? A aquellos que antes vino y le dio una promesa, como fue aquella vez cuando los espías fueron y dejaron la promesa en esa mujer llamada Rahat de que ellos iban a venir a rescatar. Entonces, dentro de la ciudad de Jericó había un grupo de personas encabezada por Rahat que esperaba a los israelitas, que esperaba a Yehoshua como su salvador, para que le rescate de qué, del sistema. Esto no está haciendo entender claramente qué se entiende por salvación. Pero bueno, eso vamos a ir hablando a medida que estudiemos este capítulo. Vamos a ver esta nota 1. Dice así. Josué 6:1 dice, ahora bien la puerta de Jericó estaba bien cerrada porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. De acuerdo a la versión, nueva traducción viviente, entonces estaban, se puede decir, encerrados en ese lugar. Un poco para comentar, ¿no?, acerca de la ciudad de Jericó, aunque ya cuando la vez pasada tocamos el capítulo 2, hablamos bastante acerca de la ciudad de Jericó. Es, de acuerdo a los historiadores, la ciudad más antigua que se pobló. Y estaba viendo una de las razones por la cual tal vez tenía un muro bastante alto. No era precisamente porque tenían miedo de que le ataquen, de alguna guerra. Y se ha hecho mucha excavación en ese territorio, en ese lugar, ¿no?, en estos días. Ustedes pueden entrar, la vez pasada ya he mostrado varias fotos, ¿no?, y se han encontrado varias ruinas, ¿no?, de lo que era la ciudad de Jericó, o de lo que creen que es la ciudad de Jericó, y se han encontrado varios pueblos o aledaños que estaban con muros, ¿no? Inclusive se ha encontrado en el lugar uno que se cree que habrá sido parte de lo que sería ese muro. Y los historiadores creen que la razón por la cual ellos levantaban en aquella época grandes muros era porque el río Jordán solía desbordarse. Entonces, para evitar las inundaciones. Ustedes saben que el diluvio, ¿no?, cubrió toda la tierra. Entonces, en aquella época las poblaciones pensaban, si alguna vez vuelve a ocurrir un diluvio, tenemos que estar preparados. Entonces, cuando ellos estaban cerca de un río, muchas ciudades grandes, y que habían tenido los problemas de que el río había crecido y se había agarrado toda su ciudad, entonces ellos empezaban a preparar alrededor de la ciudad un super muro para que si crece otra vez el agua, no les penetre. Esa es una de las razones probablemente por la cual el muro de Jericó era una de las más preparadas y fuertes.
que estaban ellos preparándose ante cualquier inundación. Y secundariamente se puede decir, ¿no? Para evitar un ataque. Pero generalmente otros pueblos también tenían muros, pero no tan grandes como la era de Jericó, como era de Jericó. Entonces, ese se cree que era una de las razones, ¿no? Bueno, versículo 2 dice, mas el Eterno dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey y sus varones de guerra. Entonces el Todopoderoso le estaba revelando a Josué, ya Jericó está en tu mano. La palabra Jericó, habíamos dicho que significa ciudad de las palmeras, ¿no? O también ciudad de buen aroma, buen ambiente, ¿no? Así significaba, ¿no? Vamos a la nota 2. En la nota 2 vemos una instrucción que el Todopoderoso dio cuando iban a ir a la guerra a una ciudad. Y uno podría decir, pero acá aparentemente no menciona que hayan hecho un trato con los ciudadanos de Jericó. Y también este mismo mandamiento tiene como un inciso o un artículo otra vez. Dice Deuteronomio 20:10, leyes sobre la guerra, ¿no? Cuando te acerques a una ciudad para atacarla, primero debes ofrecer condiciones de paz a sus habitantes. Si aceptan las condiciones y te abren las puertas, entonces todos ellos quedarán obligados a servirte, haciendo trabajos forzados. Eso es si ellos aceptan la paz, ¿no? Pero si no quieren hacer la paz y se preparan para luchar, deberás atacar la ciudad. Cuando el Eterno tu Elohim te entregue la ciudad, atiéndame acá, mata a filo de espada a todos los hombres de ese pueblo. En la versión original o en la idea original era matar a todos los que estaban listos para la guerra, todos los que se prepararon para la guerra. Muchas veces cuando uno no capta muy bien el mensaje, piensa que Dios ordena que mate a todos más de una vez. Eran todos los que se prepararon para la guerra. Sin embargo, podrás quedarte con todas las mujeres, los niños, los animales y el resto del botín de la ciudad. Podrás disfrutar de todo el botín de tus enemigos que el Eterno tu Elohim te entregue. Esta era una instrucción en caso de que uno tenga que ir a la guerra. En los siguientes versículos, si ustedes leen este capítulo, también habla que había una excepción, exceptuando, dice, a los habitantes de la tierra de Canaán. O sea, este artículo era para los pueblos que estaban más allá de la tierra de Canaán. Pero ¿por qué exactamente de la tierra de Canaán? No porque Dios odiaba a los cananeos. Y la vez pasada ya hicimos cuando estudiamos Deuteronomio capítulo 20, ¿no? Hicimos ya una explicación que lo que Dios aborrecía de los cananeos era sus prácticas, las prácticas abominables que tenían. Y lo que Dios le pedía a los israelitas es que no imiten esas prácticas. Entonces, por eso, con las prácticas y con el estilo de vida que hacían los cananeos, no podía vos hacer alianza. Eso es muy importante entender. Ahora, vamos a ver lo que nuestro maestro Yeshua nos habló con respecto a una guerra también. Lucas 14:31 dice, ¿o qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Entonces Yeshua explicaba también, uno que tiene 10,000 soldados y tu enemigo tiene 20,000, va a tratar de tratar de llegar a un acuerdo antes de lanzarse directamente a la guerra. Entonces son recomendaciones que nos estaba dando nuestro maestro. Quiere decir que Josué, antes de ir a esta guerra, analizó bien, calculó bien y pensó bien. Y si el Todopoderoso no le habilitaba, no le permitía, él no iba a ir a la guerra.
¿Entienden, no? Génesis 15:16. Hay un texto que habla proféticamente de lo que iba a ocurrir en tiempos de que el Todopoderoso guíe a su pueblo para conquistar esa tierra. Ya le había dado esta promesa a Abraham. Cuando haya pasado 4 generaciones, desde Abraham hasta Josué, tus descendientes regresarán aquí a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Entonces, esta es una palabra también que nos hace entender que la razón por la cual los israelitas van a tomar esa tierra es porque estaban viviendo en pecado, y en esa época todavía no era tan grande su pecado, pero ya en los 4 generaciones después, su pecado ya va a llegar al extremo, o sea, va a llegar al colmo, como va a ser también los tiempos finales de la humanidad. Cuando el Todopoderoso ya envía a Yeshua para restaurar la tierra, el pueblo de Israel, es porque el mundo ya llegó al colmo de sus pecados. Y así está llegando, ¿no? Por ejemplo, ya en estos tiempos, ¿no? Estamos viendo que como la humanidad se ha corrompido bastante, ¿no? Todas estas cosas de los géneros y estas, no quiero ni mencionar porque después ya te cortan, ¿no? Pero ustedes ya saben, ¿no? Está avanzando tanto que están queriendo meter leyes y están queriendo hacer, y si nosotros por lo menos vamos a manifestar que no estamos de acuerdo porque no es lo correcto y no es lo que el Padre establece, pero vemos que eso es prácticamente irreversible ya, es lo que el sistema va empujando. Nosotros necesitamos que alguien venga a restaurar este mundo, así como Jericó necesitaba, o sea, Canaán necesitaba ser restaurado. Apocalipsis 16:19 dice: la gran ciudad de Babilonia se partió en 3 secciones, y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombro. Así que Elohim se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena de vino del furor de su ira. En Apocalipsis habla también de una gran ciudad, que significa un gran sistema que cae en los últimos tiempos y que recibe su castigo por todo el pecado grave que había cometido. Deuteronomio 9:4 dice así: después que el Eterno, tu Elohim, te haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón: el Eterno nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. El Eterno tu Elohim expulsará a esas naciones de tu paso a causa de la perversidad de ellas, y para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, para que podamos entender otra vez que el propósito por el cual se está conquistando a estas naciones es porque han hecho mucha injusticia. O sea que lo que está ocurriendo con ellos es un juicio del Eterno por sus maldades, por sus prevaricaciones. Bueno, continuemos. Versículo 3 dice, bueno, esto ya es la razón. Ahora continúa el mandato que el Todopoderoso le dio a Josué y que Josué ahora le está dando a su gente. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Van a hacer una vuelta cada día. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Acá en la Nueva Traducción Viviente dice: 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero, o sea, shofar, un shofar. Hay el grandote que es de antílope, ¿no? Pero el que nosotros tenemos es cuerno de carnero, ¿no? Para que ustedes puedan conocer, ¿no? Entonces 7 sacerdotes caminarán delante del arca, cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos.
7 sacerdotes portarán 7 shofarot, cuernos de carnero, se dice así, ¿no? Shofarot, delante del arca, y el séptimo día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los sacerdotes tocarán los shofarot. Entonces fíjense que sacerdotes eran los que tenían que encaminar y guiar al pueblo con los cuernos de carnero. Y los cuernos de carnero y los sacerdotes representaban los guiadores, y sonando el sonido del shofar. Bueno, continúa versículo 5. Cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este es el mandamiento. ¿Qué van a hacer? Van a ir cada día durante 7 días y van a dar una vuelta. Mientras están dando la vuelta, los sacerdotes, 7 sacerdotes van a llevar 7 cuernos de carnero y van a ir tocando. Y el último día van a dar 7 vueltas, el último día 7 vueltas. Los 6 días restantes, una vuelta por día. Y después de dar las 7 vueltas, van a tocar el cuerno del carnero, shofar, y van a gritar. Ese es el mandamiento. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas del cuerno de carnero delante del arca del Eterno. Entonces eso ya se está ejecutando. En la Nueva Traducción Viviente dice así: entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Eterno y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella, cada uno con un cuerno de carnero. En esta ocasión, como la vez pasada cuando cruzaban el río Jordán, son los sacerdotes los que están llevando el arca. Y también 7 sacerdotes más están tocando el shofar. ¿Quién eran los sacerdotes? Eran los descendientes de Aarón. Entonces, estas personas por lo visto eran o hijos de los hijos de Aarón. Aquella vez habían quedado solamente 2, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Fineas, Eleazar, ¿no? Eleazar y Fineas su hijo, ¿no? Otra vez. Ellos estaban como sacerdotes y seguro que habían más, ¿no? Porque habían pasado 40 años, ¿no? Que estaban en el desierto. Entonces ya habrán tenido sus hijos, sus nietos, de todos los sacerdotes, ¿no? Ellos son los que estaban tocando entonces. Sacerdote significa en hebreo Kohanim. Kohanim significa el puente, los que conectan con el Eterno. Eso es muy interesante, ¿no? Cuando la Biblia habla de mensajeros, ¿no? Enviará a sus ángeles, tocará el shofar. Entonces está hablando como de alguien que nos va a conectar con el Todopoderoso. Y llamó Yehoshua, seguimos acá en esta nota, a Bin Nun, a los sacerdotes, y les dijo: ellos, cargad el arca de la alianza, y 7 sacerdotes portarán 7 shofarot de carnero delante del arca del Eterno. Mientras viajaban por el desierto eran los levitas, los levim, los que cargaban el arca, pero desde que entraron a la tierra de Israel y los milagros en los que participaría el arca, ahora deberá ser portado por la estirpe más allegada a Elohim, es decir, los sacerdotes. Bueno, hasta acá estamos viendo la ordenanza que se le está dando a Josué y que él está transmitiendo a los sacerdotes para que dirijan el recorrido alrededor de la ciudad de Jericó. Versículo 7. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca del Eterno. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca del Eterno y tocaron las bocinas, y el arca del pacto del Eterno los seguía. Entonces se prepararon ahí el pueblo, los 7 sacerdotes con sus 7 shofarot, cuernos de carnero, y el arca ahí adelante de ellos. O sea,
ellos adelante y el arca ahí al costado, detrás de ellos. Y iban tocando. Tarán, 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 prolongadamente iban tocando el cuerno. Y ¿quiénes escuchaban ese sonido de shofar? ¿Quiénes escuchaban? La gente de Jericó. Escuchaba durante 7 días. Para muchos ciudadanos de Jericó, ese sonido era sombra de juicio, de sentencia. Pero para la familia de Rahab era la esperanza. Así también va a ser en los últimos tiempos. Cuando suene el shofar, para los que han estado preparados, para los que han estado aprendiendo, recibiendo la instrucción, la promesa del Eterno, ese sonido va a ser de esperanza. Pero para los que no han estado disfrutando del sistema, siendo parte del sistema, ese sonido va a ser de juicio, incluyendo los políticos, los reyes, los líderes religiosos de la época, que solamente estaban confiando en sus creencias particulares. Bueno, y así, versículo 8, que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero pasaron delante del arca del Eterno y tocaron las bocinas, y el arca del pacto del Eterno los seguía. Tocaban la bocina. Ton, ton, ton. Acá en la Nueva Traducción Viviente dice: después que Josué habló al pueblo, los 7 sacerdotes de los cuernos de carnero comenzaron a marchar en la presencia del Eterno, sonando los cuernos mientras marchaban, y el arca del pacto del Eterno los seguía. 7 sacerdotes delante del Eterno se refiere delante del arca. Por eso aquí se llama el arca de la alianza del Eterno. Iba detrás de ellos. Entonces, es muy importante este punto, ¿no? Y también vemos nosotros que siempre está apareciendo el número 7. 7 sacerdotes, 7 cuernos, 7 días. ¿Por qué? Porque esos 7 están representando primero los 7 días de la semana, los 7 milenios que el Todopoderoso estableció para la tierra, y el 7º día es el Shabbat. El séptimo milenio es el tiempo de que el Todopoderoso va a establecer su reino. Y también hay 7 convocatorias, 7 Moadim, que son Pesach, panes sin levadura, Bikurim, Shavuot, Yom Kippur, Yom Teruah, Sukkot. No, ya conté todo mal. Sukkot. 7, ¿no? 7. Entonces, esas celebraciones también representan el establecimiento del reino, porque la última celebración, que es Sukkot, es el comienzo del tiempo de restauración, cuando el Todopoderoso establece su morada. Entonces, esto nos está haciendo recordar, entonces, esa conquista representa la presencia del Todopoderoso, el cumplimiento de las promesas y la esperanza para los que han creído en la palabra. Amén. Bueno, vamos a continuar. Versículo 9 dice: y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y una de las características de esta marcha era que no paraba el sonido del shofar. No paraba. Entonces, para la gente que tiene esperanza, que siga sonando. Para la gente que está desesperada, qué terror. Ya no podía escuchar. Los reyes, los políticos, los sacerdotes de ahí de Jericó, no solamente estaban escuchando en Jericó, en todo lo alrededor se escuchaba y no podían hacer nada. Todos tenían terror. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El juicio se acerca a las naciones. Versículo 10 dice: y Josué mandó al pueblo diciendo, atiendan bien el mandato de Josué: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. Entonces gritaréis. ¿Cómo tenían que estar ellos durante esos 6 días que iban a dar la vuelta sobre la tierra de Jericó?
calladitos. Solamente tenían que escuchar el sonido del shofar, de los shofarot. Hasta que va a llegar un momento en que Josué les va a decir, griten. Acá la palabra gritar viene en el hebreo, del hebreo ruach. ¿Saben qué significa ruach? Espíritu, ¿no? Aliento, viento. O sea, una vez que llegue el momento, ustedes primero tienen que oír. Y una vez que escuchen, de sus corazones va a salir, de su vida va a salir el aliento del Eterno, el ruach. Esa es la persona que va a manifestar el poder del Espíritu, como dicen algunas personas. Pero la fe viene por el oír, y el oír la voz del Eterno. En este momento, los sonidos del shofar no solamente están siendo sonido, están representando todos esos 40 años que estuvieron en el desierto. Todas esas maravillas que el Todopoderoso les dio. Recuerden que cuando se dio la Torá, dice que sonaba sonido de shofar, se escuchaba sonido de shofar. Bueno, 11. Así que él hizo que el arca del Eterno diera una vuelta alrededor de la ciudad del primer día, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Volvieron a su campamento en Gilgal. Solamente se fueron un día, dieron la vuelta y después regresaron. Y los ciudadanos de Jericó estaban aterrorizados. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca del Eterno. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca del Eterno, andando siempre y tocando las bocinas. Shofar, ¿no? Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca del Eterno, mientras las bocinas tocaban continuamente. Día 1, día 2, día 3, día 4. Parecía algo medio raro, ¿no? ¿Por qué estamos dando vueltas como tontos? Pero en realidad esto representa el evangelio de mi perspectiva, ¿no? Este es mi entendimiento, ¿no? De mi perspectiva, estas vueltas representan el evangelio que está recorriendo la humanidad. Y el sonido es el mensaje, la voz del Todopoderoso. Es una sombra profética, desde mi perspectiva, sí. Además, no solamente, recuerden, no solamente estaban escuchando acá los ciudadanos de Jericó, esto lo estaban escuchando todos los pueblos que estaban en Canaán. Este mensaje estaba corriendo. Hay un gran ejército que está rodeando la gran ciudad de Jericó y están tocando el sonido del shofar. Sonido del shofar representaba guerra, y vamos a ver acá unos textos que hablan acerca de lo que representa el sonido del shofar. Versículo 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. 6 días dando la vuelta y tocando el shofar. Y veamos lo que dice la nota 14. Nueva traducción viviente dice: ese segundo día volvieron a marchar alrededor de la ciudad solo una vez y regresaron al campamento. Hicieron lo mismo durante 6 días seguidos. El versículo 15 dice: al séptimo día, ya llegamos al séptimo día, el día en que los muros van a caer. Este sí es el día especial. Se levantaron al despuntar el alba, bien temprano, bien de mañana, y dieron, este día se levantaron bien temprano porque este día iban a hacer 7 vueltas. Antes, ¿cuántas vueltas estaban haciendo? Una vuelta por día. Pero hoy, el día séptimo, van a hacer 7 vueltas. Y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. El día séptimo, 7 vueltas. Ahí están completando entonces ellos el ciclo.
que el Evangelio habla. Las 7 semanas, los 7 días que representan el tiempo de que se celebra el Shabbat, las fiestas bíblicas, todo lo que nosotros hemos estado aprendiendo durante todo este tiempo. Y finalmente el juicio del Eterno. Nota 15. Nota 15. Vamos a dar unos textos que hablan acerca de lo que representa el sonido del shofar, ya ellos teniendo como instrucción. Levítico 23 dice: el Eterno le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, que era el mes séptimo, ¿no?, guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa, un día conmemorando con toques fuertes de trompeta. Ese es el día que se celebra Yom Teruah. No dice la razón ni por qué. Solamente el Todopoderoso quería el mes séptimo, el día 1, en temporada de otoño, dice, van a hacer una gran convocatoria al sonido de la trompeta. Nosotros creemos que esta era la fecha en que el Todopoderoso iba a restaurar su reino, y la dejó ya ahí. Por eso se celebra Yom Teruah. Es la siguiente fiesta, ¿no?, que viene después de Shavuot. Después de Shavuot, fiesta de las cosechas, la siguiente que viene es Yom Teruah. Prepárense, preparen su sonido de shofar. Y ahí se tenía que escuchar el sonido del shofar. Levítico 25:9 dice: año del jubileo. También un día en que se tenía que tocar el shofar fuertemente era cuando llegaban los jubileos. ¿Qué significa? 50 años. 50 años era el lapso que se daba para que cualquiera que perdió su tierra la recupere, vuelva a su hogar. Y miren lo que dice acá. Entonces Levítico 25:9, entonces en el día del perdón, Yom Kippur, del año 50, haz un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero por todo el país. Versículo 10, aparta ese año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti cuando puedas volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan, a tu propia tribu. Los que habían sido vendidos como esclavos regresarían a sus tribus. Entonces, el Padre había establecido una fecha especial cada 50 años en el día de Yom Kippur para hacer un gran sonido de shofar y que todo sea restaurado. Entonces, ¿están entendiendo ustedes la importancia del sonido del shofar? Que era que todo vuelva a estar en su lugar y que el Todopoderoso anuncia también su llegada, su toma de poder. Números 10:9 dice así: cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Eterno su Elohim los recordará y los rescatará de sus enemigos. Siempre que vayan a una guerra, no se olviden de tocar el sonido del shofar, porque eso va a representar que ustedes están yendo en una guerra guiada por el Eterno. El sonido les hará recordar que ustedes son tribu del Todopoderoso y que van de acuerdo a sus instrucciones, porque cuando se apareció la Torá, sonó el shofar. El shofar representa la voz del Eterno en nuestros corazones. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordarán a su Elohim el pacto que hizo con ustedes
yo soy el Eterno, su Elohim. Cada vez que suena el shofar, nos acordamos de las promesas. Entonces, en Jericó, ¿quién estaba escuchando el sonido del shofar? ¿Quién estaba escuchando en Jericó? Raad y su familia y las demás personas. ¿Y quiénes estaban recordando las promesas? Raad, la promesa que le había hecho en los espías. Entonces para ella era un toque de esperanza, pero para los ciudadanos de Jericó que no tenían la promesa, juicio. Salmos 98:5 dice: canten alabanza al Eterno con el arpa dulce, con arpa y dulces melodías, con trompeta y el sonido del cuerno de carnero. Toquen una alegre sinfonía delante del Señor el Rey. Así también habla de ese salmo, ¿no? La alabanza y el toque del shofar que le alegra al Eterno. Bueno, vamos a avanzar porque nos queda poco tiempo. 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque el Eterno os ha entregado la ciudad. ¿Qué significa gritar? Rúa. Ahora tiene que manifestarse el Rúa. Después de haber escuchado mucho la palabra, el sonido, el Rúa empieza a manifestarse. Y cuando el Rúa se manifiesta, empiezan a aparecer los poderes del Todopoderoso. Amén. Nota 16. Veamos estos textos que hablan relacionados con la presencia del Eterno y el toque, el sonido del shofar. Mateo 24:30, por ejemplo, dice: y entonces por fin, esto es cuando Yeshua habla acerca de los últimos tiempos y su segunda venida. Por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo, ¿qué dice ahí? Lamento entre todos los pueblos de la tierra, los que no estaban esperando al Todopoderoso. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará, ¿qué dice ahí? A sus ángeles. Ángeles representan mensajeros enviados con servidores, como lo que están haciendo ahora los sacerdotes. ¿Qué dice? Ángeles con un potente toque de trompeta o shofar, y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Va a venir el tiempo de rescatar a su pueblo. Lo que está ocurriendo ahora, están entrando porque nadie podía salir de Jericó. Nadie podía, aunque quiera, yo me quiero ir de aquí, no puede. Únicamente tiene que entrar Yehoshua, Josué, con un fuerte sonido de shofar y una fuerte manifestación del Rúa del Eterno, y rescatar a sus elegidos, que era Raad y su familia. Primera de Tesalonicenses 4:16. Pues el Eterno mismo descenderá del cielo con un grito de mando. ¿Qué era grito? Rúa, ¿no? Con su voz. Mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Elohim. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Conocen este texto, no? El texto donde aparece que el Todopoderoso a través de Yeshua se va a manifestar y va a haber sonido de shofar, y los que han muerto confiando en la promesa del Eterno se restaurarán, resucitarán, dice. Eso nosotros ya muchas veces estamos aprendiendo. Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos habló también lo siguiente. Sucederá, capítulo 15, versículo 52. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojo, cuando se toque el shofar final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados. Apocalipsis 11:15 dice: entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y ¿qué dice ahí? Y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Mesías, y él reinará por siempre
y para siempre. Esto ya sale en Apocalipsis cuando se ha restaurado todas las cosas. Dice que se tocó la trompeta y todos gritaban. El poder ya no es más de los reyes de Jericó. El poder es de Yehoshua y su Elohim. Amén. Eso, entonces ya somos parte del pueblo de Elohim. Bueno, versículo 17. Y será la ciudad anatema al Eterno, con todas las cosas que están en ella. O sea, la ciudad va a quedar como fuera de la voluntad del Todopoderoso. Anatema significa como maldecida. Solamente, atiendan bien, Rahat la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. Y acá sale la razón, y esto es muy importante. Dice algo, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ustedes se dan cuenta que aparece que Rahat, aparte de que tuvo la fe, actuó. Muchas personas dicen, solamente yo soy salvo por la fe, no necesito hacer nada. Pero la Biblia está mencionando que Rahat se salvó porque escondió a los mensajeros que enviamos, dice. Ahora, ¿por qué los escondió? Porque tenía la fe. Eso es importante. Veamos lo que dice nota 17. Continuando con 1 Tesalonicenses 4:17. Luego, junto con ellos, hablando del rescate, ¿no? Nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Entonces va a haber un rescate. Nuestro Señor Yeshua va a venir a rescatar a su pueblo, así como Yehoshua entró a rescatar a Rahat. Amén. Por las acciones que Rahat ha hecho. ¿Y por qué será que a nosotros nos va a rescatar? A Rahat por las acciones que han hecho y a nosotros porque no hicimos nada. Nos quedamos todo el día dormidos nomás ahí, solamente ahí nomás. No, porque también vivimos en la luz. Y lo contrario de la luz es las tinieblas. Y la Biblia dice en Juan que el que practica las tinieblas o el pecado no es de la luz. Es condenado, dice. Bueno, 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, de lo maldecido, ¿no? No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. O sea, no vayan a formar parte de lo que Dios ha rechazado. No quieran ustedes unir. Por eso le decía ya en la Torah, a este pueblo tiene prácticas que les va a contaminar a ustedes. Ustedes no quieran unirse. Cuando venga el juicio, ustedes sepárense. Sepárense de este sistema. Más, versículo 19. Más toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Eterno y entren en el tesoro del Eterno. Esto es algo muy importante que después vamos a ver en el siguiente capítulo. Acá está hablando que las primicias de tu conquista tenés que entregarle al Todopoderoso. Las primicias que el Todopoderoso le da al pueblo de Israel serán para las arcas del pacto. Pero vamos a ver nosotros que un hombre este punto no entendió, pero ese es tema para el próximo capítulo. Entonces, versículo 20, ¿qué pasó? El pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Empezaron a gritar, ruá, sonido, después de haber oído el shofar. ¿Y qué pasó? El muro se cayó, se derrumbó. ¿Qué representa el muro? Para nosotros representa ese sistema. Ese sistema va a caer cuando su pueblo haya escuchado el sonido del Todopoderoso. Cuando en las nubes se escuche el sonido del shofar, nuestro maestro que venga con voz tronante, con voz de arcángel. Entonces en la vida de esos elegidos
va a empezar a manifestarse el Rúa del Eterno. Y van a gritar. Y ese grito va a derrumbar este sistema. Van a poder manifestarse. Hoy todavía están un poco calladitos. Falta que escuchemos todavía el shofar. Nos falta, ¿no?, mucho oír el sonido del shofar. Muchas veces nos encerramos nosotros en nuestro sistema. Pero bueno, sigamos avanzando. Nota 20. Fíjense lo que dice Hebreos 11:30. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. ¿Qué significa la fe? La fe es la palabra emuná, fidelidad a la palabra. Recuerden que ellos cruzaron el río Jordán porque fueron fieles durante los 40 años a la palabra. Ellos fueron instruidos por el Todopoderoso. Y ahora están viendo otro poder del Todopoderoso porque son fieles a las promesas. Y por eso están viendo que el muro se derrumba. 21. Y destruyeron a filo de espada a todo lo que en la ciudad había. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Y hay una explicación de por qué, de acuerdo a algunos investigadores de la Biblia, ¿no? La razón por la cual estas personas tenían que recibir este juicio es porque habían rechazado la voluntad del Todopoderoso. Se unieron a estar en contra de la voluntad del Eterno. No sabemos con exactitud si lo que se detalla en la Biblia de que ejecutaban a mujeres, a jóvenes, sea exactamente así. Hay que entender muy bien que muchas veces en una guerra de esa característica en aquella época, cuando era una guerra de exterminio porque ellos estaban yendo en contra de una ideología o de un pensamiento de personas que no querían renunciar a su manera de pensar, tenía que terminar de esa manera. No es como hoy en día que alguien no piensa igual, le lleva preso. En ese tiempo no era así. El que no quería cambiar su mentalidad era ejecutado. Entonces muchas veces este es un libro que se escribió allá por el año 500 antes del Mesías, de algo que ocurrió en el año 1200, época en que esa era la manera de hacer justicia. ¿Están captando, no? Por eso tenemos que comprender muy bien ese punto. Pero nosotros vemos que el objetivo del pueblo de Israel era rescatar a las personas. Por eso, no todos los cananeos fueron exterminados. ¿Qué dice más acá? 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Como lo jurasteis. La promesa que hicieron con ustedes, la hicieron conmigo y la hicieron con el Eterno, cúmplanla con esa mujer. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento. Por lo menos aquí había más. Vamos a calcular. Rahab, su padre, su madre, ya son 3 personas. Sus hermanos, mínimo serían 2, porque sus hermanos, 2 hermanos. Entonces ya son 5 personas. Y todo lo que era suyo, dice, no sé si a sus posesiones o qué. Y también sacaron, ¿qué dice ahí? A toda su parentela, primos, tíos, sobrinos, heredera. Oí ahí Pepe. Entonces muchas personas. Por eso yo siempre digo, la esperanza para nuestra familia somos los que creemos en el Todopoderoso y los que hemos recibido la promesa. Ellos si ven en nuestra vida, en ese día del juicio, una esperanza de salvación, ellos nos van a seguir. Si ellos mismos luego nos ven a nosotros sin esperanza, sin poder salir de las situaciones difíciles, caídos en nuestro problema, ¿qué esperanza van a tener ellos en el Creador? Si nosotros mismos, lo que decimos que tenemos la fe, no podemos avanzar, no escuchamos el sonido del shofar, no podemos motivar a la gente que está a nuestro alrededor de que hay esperanza, que hemos recibido la promesa,
entonces ¿qué esperanza hay por ellos? Eso es muy importante entender. Rahab fue la luz para su familia en ese tiempo de angustia. Y fue la manera en que su familia pudo ser rescatada. Nota 23. Josué 6:23, nueva traducción viviente, dice: entonces los hombres que habían sido espías entraban a la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Primeramente los llevaron a un lugar antes de llevarlo al campamento de Israel, para que no les hagan nada, no les pase nada. Veamos lo que dice algunos textos con respecto a Rahab. ¿Por qué fue rescatada? ¿Cuál fue la razón por la cual la rescató? Ya hemos leído en Josué, dice porque él liberaba a los espías, pero veamos lo que dicen los apóstoles. Santiago 2:25 dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada, como dice ahí, por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Entonces, Santiago está diciendo que la razón por la cual Dios, el Eterno, justificó a Rahab fue porque ella actuó. Claro, la causa por la cual actuó fue porque creyó. Y nosotros vimos que ella había mencionado que había oído la voz del Eterno, o sea, las hazañas del Eterno con respecto a su pueblo. 26 dice acá en Santiago: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El cuerpo sin voz no funciona. Un cuerpo que no manifiesta lo que hay en su corazón a través de lo que el Todopoderoso hace, no se puede, no está vivo. Los israelitas estaban dando vuelta alrededor de la ciudad de Jericó 7 días. Los sacerdotes estaban tocando el shofar. Los israelitas estaban escuchando. Ellos se estaban preparando para conquistar la tierra. Ellos no se quedaron allá en Gilgal esperando que el Eterno haga todo. Ellos se movilizaron, dieron durante 6 días 6 vueltas y el último día dieron 7 vueltas. ¿Cómo estarían sus pies? Cansados. Se movieron, anduvieron, caminaron, arrancaron. Entonces ahí que uno dice: no, uno no tiene que hacer nada, ya huepunte, no, Dios, ya popata. ¿De qué está hablando? Por eso dice acá de esta manera. Aunque no le gusta escuchar a muchas personas a este punto, ¿no? Pero así dice la Biblia. Sigamos, 24. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa del Eterno la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Y miren lo que dice el 25, y eso con esto vamos terminando. Mas Josué Yehoshua salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y después que dice: y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Y dice la razón: por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Bien claro te dice la Biblia: salvó, salvación. Yo quiero ser salvo, dicen las personas. Sálvame, Josué. ¿Por qué Josué le salvaría a Rahab? ¿Por qué a Josué y a Josué le interesaba la vida de Rahab? ¿Porque ella todo el día estaba orando para que Dios le salve? ¿Por qué? ¿Quién sabe por qué? ¿Qué dice ahí? Por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Ahora, ¿por qué ella envió? ¿Por qué ella rescató, o sea, cuidó de esos espías? Porque ella tenía conocimiento del Eterno y tenía fe, emuná, fidelidad en que es el creador de todas las cosas y dueño de la tierra. Y eso le dio el poder de actuar. La fe sin obra es muerta, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Y esa actuación le justificó, le hizo una persona, ¿cómo se dice? Kadosh, Sadik,
Sadik, justa. ¿Qué significa justa? Que hace lo que al Padre le agrada. Vos no sos justa porque decís que sos justa. Soy justo, como algunos dicen, yo soy justo, santo, perfecto, por su boca, ¿no? Pero Rahab era justa por sus hechos, por sus frutos, por sus acciones. Y la Biblia está claramente mencionada. Amén. Amén. Veamos la nota. Veamos la nota. Josué 6:25. Fíjense lo que dice acá. Y esto es muy interesante porque esto nos va a llevar, esta palabra hasta hoy me llamó la atención. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a los parientes que estaban en su casa, porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab, mire, Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy. Y yo puse esa fecha, 630 antes del Mesías, porque fue la fecha en que probablemente fue escrito el libro de Josué. Pero el acontecimiento fue en el año 1200 aproximadamente. Pero ¿por qué el escritor, el que está narrando o editando el libro de Josué, pone que Rahab habita con los israelitas hasta hoy? ¿Por qué? Es una prueba de que esto no fue escrito en ese momento, sino mucho tiempo después, y que también los descendientes de Rahab todavía están, porque si esto fue en el año 1200 y ahora en el año 630, entonces ya pasaron varias generaciones de Rahab. ¿Dónde están los descendientes de Rahab? Y eso es lo que la Biblia nos va a mostrar y vamos a ver. Ruth capítulo 4. Ruth es un libro también que se escribió probablemente en los años 500 o 400, en tiempos de que los israelitas estaban saliendo de Babilonia. Y miren lo que dice. Ruth capítulo 4, versículo 20. Habla de una genealogía. Después de que Ruth se casa con Boaz y tienen un hijo llamado Obed, la Biblia ahí empieza a mostrarnos una genealogía. Y ahí arranca. Aminadab fue el padre de Naasón. Naasón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. Boaz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Entonces acá nos está hablando una generación que yo mencioné desde Aminadab y termina con David. Está en el libro de Ruth. Pero para entender mejor, miren lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 5. Arrancamos de Salmón. Salmón fue el padre de Boaz. ¿Quién era Salmón? Porque miren lo que dice ahí. Su madre fue Rahab. Entonces probablemente Salmón fue uno de esos espías que fue a rescatar a Rahab y se casó con ella. Salmón fue el padre de Boaz, su madre fue Rahab. Boaz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Salomón fue el padre de Roboam. Roboam fue el padre de Abías. Abías fue el padre de Asa. Asa fue el padre de Josafat. Josafat fue el padre de Joram. Joram fue el padre de Urías. Urías fue el padre de Jotán. Jotán fue el padre de Acaz. Acaz fue el padre de Ezequías. Ezequías fue el padre de Manasés. Manasés fue el padre de Amón. Amón fue el padre de Josías. Año 640, el tiempo en que se escribió este libro. ¿Qué les parece? Entonces por eso está, ¿de dónde viene este Josías? ¿Quién es su antepasado de Josías? ¿Quién es? Rahab, Salmón y Rahab. Rahab. Entonces el escritor está viendo al rey como la Rahab que rescataron hace unos cuantos cientos de años. Hasta hoy están con nosotros. Y dice Josías, Josías fue el padre de Joaquín, de sus hermanos, quienes nacieron en el tiempo del destierro a Israel. Hebreos 11:31 dice, fue por la fe que Rahab la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad, que se negaron, que dice ahí, a obedecer a Elohim, pues ella había recibido en paz a los espías. Fíjense que cuando habla de la fe, dice que los demás murieron porque se negaron a obedecer al Eterno. O sea que no simplemente Dios, bueno, mátalos por ser ciudadanos de Jericó. No, ellos tuvieron la oportunidad de aceptar, de tener la fe en el Creador y se negaron.
Pero Rahab y su familia, ¿qué dice ahí? Habían recibido en paz a los espías y habían aceptado entonces las promesas que había para los ciudadanos que aceptaban al Eterno como su Elohim. Y era la vida, la salvación. Amén. Bueno. ¿Dónde me quedé? 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante del Eterno el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Este versículo 25, para terminar, me hace recordar cuando un carcelero le dice a Pablo, después de que hubo un terremoto, y se arrodilla ante él, ¿no? ¿Se acuerdan que se iba a suicidar el carcelero? Me voy a matar. No, no te mates. Aquí estamos todos, no te preocupes. Entonces él se va y se arrodilla y le dice: ¿qué haré para ser salvo? Sí le dice, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Yeshua HaMashiach y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Salvo de qué? Ahora estamos entendiendo. De un sistema que te atrapa, que no te deja salir. Y que el Mesías vino para liberarte, Yehoshua, y envió sus mensajeros. Envió sus mensajeros para que sean parte de tu vida. Y quedó una maldición para esta ciudad. Aquel que la reedifique, la va a reedificar con sentencia, dice. Veamos 26 para terminar. Josué 6:26, nueva traducción viviente. En esa ocasión, Josué pronunció la siguiente maldición: que la maldición del Eterno caiga sobre cualquiera que intente reconstruir la ciudad de Jericó. A costa de su hijo mayor pondrá sus cimientos. A costa de su hijo menor pondrá sus puertas. O sea que la persona que quiera nuevamente edificar esta ciudad como ciudad sagrada, porque la ciudad de verdad existió, hasta hoy existe, creo. Allá en la tierra de Palestina, por ahí está, propiedad de los árabes ahora. Esa ciudad, si alguien la reedifica como ciudad sagrada, como la ciudad puerta, la maldición va a caer sobre esa persona. Y hay una narración que nos menciona que eso ocurrió. En 1 Reyes 16:34, durante el reinado del rey Acab, en la tribu del norte, fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, fíjense, de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Eterno acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Entonces vemos que la Biblia menciona que hubo un rey que quiso edificar esa ciudad y trágicamente murieron sus hijos. Finalmente, estaba pues 27, el Eterno con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Qué va a ocurrir cuando el Mesías, Yeshua, restaure Israel? Todas las naciones le van a dar honores. Todos conocerán su nombre, todo ojo le verá, dice. Todos sabrán, el Mesías de Israel es Yeshua HaMashiach. Esta es una sombra profética que la Biblia nos está mostrando. Amén. Gracias al Eterno por darnos esta oportunidad de compartir su palabra. La próxima entramos con el pecado de Acán, lo que es la codicia. La codicia muchas veces, a pesar de que somos parte de la voluntad del Padre, pero entra y destruye nuestro corazón. Entonces vamos a analizar qué fue lo que ocurrió y por qué cayó juicio sobre Acán, que era la tribu de Judá. Fíjense, una cananea de Jericó halla la gracia y un miembro de la tribu de Judá es condenado. La próxima semana no se pierdan. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Josué. Bendiciones
y hasta pronto.